lo referente al divisor de voltaje, divisor de corriente y teorema de máxima transferencia de potencia. Entonces, el divisor de voltaje nos dice lo siguiente. Estos circuitos están compuestos por una fuente de voltaje y dos resistencias conectadas en serie, tal como se evidencia aquí en el esquemático. Pues la fuente y sus dos resistencias en serie. Y la idea es que nosotros podamos dividir ese voltaje en fracciones diferentes entre la resistencia R1 y R2. Recordemos que el voltaje en un circuito en serie, lo que va a ocurrir es que se va a dividir dicho voltaje, mientras que la corriente va a ser igual. ¿Listo? Entonces, vamos a obtener la fórmula para el voltaje de salida de este circuito. ¿Listo? Que sería la fórmula que nos viene a especificar el voltaje, el divisor de voltaje. Entonces, este voltaje que cae sobre R2 va a ser igual a la corriente que atraviesa el circuito por la resistencia. ¿Listo? Entonces, esa corriente, ¿cómo la podemos calcular? Entonces, sencillo, sumamos la resistencia total del circuito, que en este caso, como están en serie, sería R1 más R2. Entonces, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Cuál es el voltaje? El de la fuente, ¿listo? Que aquí yo lo coloqué como voltaje de entrada. El voltaje del circuito sobre la resistencia. En este caso, la resistencia total sería R1 más R2, porque están en serie. ¿Listo? Eso fue lo que hice acá. Reemplacé la corriente I. Y dejo R2 así tal como está. Y finalmente coloco este R2 aquí con esta R1 y R2 para organizarlo un poco mejor. Entonces, esto es lo que nos dice el divisor de voltaje. ¿Listo? Que el voltaje en un elemento, digamos, en un elemento en serie va a ser igual al voltaje de entrada, al voltaje de la fuente, por la resistencia por la resistencia en donde estamos midiendo el voltaje sobre la suma de las resistencias. Entonces uno se aprende esa fórmula porque es muy común que uno para obtener el voltaje, digamos, en uno de estos elementos, en vez de estar haciendo todo este, digamos, toda esta operación de que sumamos la resistencia equivalente, luego calculamos la corriente, luego la corriente por la resistencia, no, simplemente aplicamos esta fórmula. Entonces, es el voltaje en la resistencia será el voltaje de la fuente por la resistencia en donde vamos a medir el voltaje, en este caso es R2, entonces R2 sobre la suma de las dos resistencias, en este caso R1 más R2. Es muy simple, aquí lo que estábamos haciendo era la comprobación matemática de cómo llegar al divisor de voltaje, a la ecuación de un divisor de voltaje. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el primer ejemplo. Dice lo siguiente, obtener el voltaje que cae sobre R1 y R2 de este circuito. Entonces aquí ya tenemos valores de la fuente, de la resistencia R1 y R2. Y simplemente nos dicen calculen el voltaje acá y acá. Entonces nosotros podemos utilizar la fórmula para poder calcular el voltaje en cada uno de estos elementos. ¿Listo? Entonces, esto no funciona para todo tipo de circuito, funciona para los circuitos donde se encuentran las dos resistencias conectadas en serie. ¿Listo? Si no están en serie, no, ya no aplica estas fórmulas. Entonces, el voltaje, primero calculemos el voltaje que cae en R1. Entonces, el voltaje en R1 es igual al voltaje de entrada, en este caso el de la fuente, por la resistencia en donde vamos a medir el voltaje, entonces sería R1 sobre la suma de la resistencia, R1 más R2. ¿Listo? Ahora simplemente reemplazamos los valores. Entonces, Vein sería 20 voltios, R1 sería 9 kiloohmios, R2, perdón, y acá R1 nuevamente 9 kiloohms más R2 que sería 1 kiloohms. Entonces, sumamos ello en la calculadora. Entonces, ustedes pueden, ya saco la Casio que tengo acá. A ver dónde estará. Bueno, aquí tengo una. Entonces, no se les olvide que
tenemos que utilizar las unidades correspondientes. En este caso, estamos utilizando kiloohmios. ¿Listo? Kiloohmios es 10 al cubo. Entonces, veamos el cálculo que estamos haciendo. Entonces, es 20 por la división de 9 kiloohms. 9 kiloohms sería 9 por 10 a la 3 sobre 9 kiloohms. Nuevamente, perdón, 9 abajo. 9 por 10 a la 3 más 1 por 10 a la 3. Más 1 por 10 a la 3. ¿Listo? Listo. La calculadora nos va a resolver este circuito. Entonces dice que son 18 voltios tal como aparece acá. ¿Listo? Listo. Entonces eso es lo que cae sobre la resistencia R1. Ahora vamos a calcular el voltaje que cae sobre la resistencia R2. Entonces la fórmula sería la siguiente. Entonces es muy similar a esta, solo que en esta ocasión en vez de ir R1 será R2, porque recuerde, es el voltaje de entrada por la resistencia sobre la cual vamos a medir. En este caso, vamos a obtener el de R2. Entonces, aquí colocamos el valor de R2. ¿Listo? A diferencia del anterior, que entonces, como estábamos calculando en R1, el voltaje en R1, entonces aquí iba 9 kiloohms. ¿Listo? Entonces, 1 kiloohms sobre 9 kiloohms más 1 kiloohms. Es decir, 1 kiloohms más la resistencia de del otro elemento, que sería 9 kiloohms. Entonces esto finalmente nos da 1 sobre 10 kiloohms por 20 voltios. Y esto nos da 2 voltios. Este kiloohm se va con este kiloohms. 9 dividido entre 10 da 0.1 y 0.1 por 20 da 2 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo comprobamos que nos dio bien? Subamos el voltaje en R2 con el voltaje en R1 y nos debe dar igual al voltaje de la entrada. Entonces, en este caso, 18 que cae sobre R1 más 2 voltios que cae sobre R2 va a ser igual a 20 voltios, lo cual concuerda con la segunda ley de Kirchhoff que dice que la sumatoria de los voltajes en una malla cerrada es cero, o que también lo podemos ver que el voltaje de los elementos debe ser igual digamos, el voltaje que cae sobre los elementos en una malla debe ser igual al voltaje que proporciona la fuente. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo un poquito más con un mayor grado de complejidad. ¿Listo? ¿Entendió bien este ejercicio, Daniel? ¿O tiene alguna duda? Daniel, ¿me escucha? Bueno, no sé, algo le habrá pasado al micrófono. Listo. Entonces, continúo con el... Ah, bueno. Trate de tener el micrófono abierto. ¿Listo, Daniel? Que yo no estoy revisando el chat. Bueno, el segundo ejemplo me dice lo siguiente. Obtener un voltaje de salida de 5 voltios. Bueno, obtener el voltaje de salida de 5 voltios para un circuito conformado por una fuente de entrada de 15 voltios y una resistencia de entrada de 100 ohmios. ¿Listo? Entonces nos dan el voltaje de entrada y la resistencia de entrada. La resistencia de salida vendría a ser R2. Tenemos que calcular el valor de R2 que permite obtener a la salida 5 voltios. ¿Listo? Entonces, nuevamente, obtener un voltaje de salida de 5 voltios para un circuito conformado por una fuente de 15 voltios y una resistencia de 100 ohmios. ¿Listo? Entonces, aplicamos la fórmula. Entonces, el voltaje de salida será igual al voltaje de entrada por la resistencia en la cual vamos a medir el voltaje, en este caso es R2, sobre R1 más R2. Tenemos el voltaje de salida, queremos que sea 5 voltios. Tenemos el voltaje de entrada que son 15 voltios y tenemos R1, ¿listo? Que son 100 ohmios. R2 es la variable que no tenemos, entonces la dejamos expresada como R2. Entonces empezamos a despejar. Entonces estos 100 ohmios más R2 pasamos al otro lado a multiplicar, ya que aquí está dividiendo. Entonces queda 5 voltios por 100 ohmios más R2.
Esto va a ser igual a 15 voltios por R2. ¿Listo? Luego, que es esta ecuación de acá. Luego pasamos estos 5 voltios que están multiplicando, los vamos a pasar a dividir a este lado. Entonces, 15 dividido entre 5 va a dar 3. ¿Qué es lo que ve acá? 3. 3 por R2. ¿Listo? Luego pasamos este 3 R2 al otro lado a restar, ya que está con signo positivo, entonces queda finalmente esta ecuación y obviamente quedaría igual a 0 porque acá no hay ningún término. Entonces, pasamos este elemento acá a este lado para poderlo sumar o restar con este R2 que hay acá. Entonces, menos 3R2 más R2 da menos 2R2. ¿Listo? Entonces da 100 menos 2R2 igual a 0. Pasamos este 2R2 al otro lado a sumar y queda de esta manera. Bueno, aquí quedaría un 2, pero entonces aquí de una vez lo que hice fue mandarlo a dividir. Entonces paso este elemento al otro lado a sumar y paso el 2 que está a este lado multiplicando R2, lo paso a dividir. Entonces queda 100 ohmios sobre 2. Ese R2 finalmente me da igual a 100 dividido entre 2, da 50 ohmios. ¿Listo? Ese es el valor de la resistencia R2 para poder obtener 5 voltios a la salida. ¿Listo? Vamos a comprobar. Entonces, 15 voltios por la red, digamos, el voltaje salida sería el voltaje de entrada, en este caso son 15 voltios, por la resistencia donde vamos a medir el voltaje, en este caso sería R2, que es igual a lo que acabamos de calcular, 50 ohmios, sobre la suma de las dos resistencias, 100 más R2, que es 50. Entonces, 100 más 50. Eso me da 15 voltios por 50 dividido entre 150, eso da un tercio. 50 dividido entre 150 da un tercio. ¿Listo? Entonces, 15 por un tercio da 5 voltios. ¿Listo? 15 dividido entre 3 da 5 voltios. Entonces, ahí comprobamos que nuestro ejercicio dio lo que queríamos. ¿Listo? Eso sería para la parte del divisor de voltaje. Entonces, con ello, vamos a proceder a hacer el divisor de corriente. ¿Listo? Entonces, siempre que hablamos del divisor de voltaje también, hablamos de un, un circuito análogo al circuito de voltaje, pero en este caso lo hablaremos en términos de corriente. ¿Listo? Entonces, muy similar al anterior, muy similar. En este caso, lo que dice es que la fuente una fuente de corriente a la entrada va a dividir esa corriente sobre dos resistencias que se encuentran en paralelo. Entonces, vean que en este caso las resistencias ya no se encuentran en serie, sino que se encuentran en paralelo. Entonces, esta corriente se va a dividir por cada una de las ramas. En este caso, entonces, eh, tendríamos lo siguiente. Vamos a obtener la fórmula del divisor de corriente. Entonces, la corriente IT, que es la corriente de la fuente, va a ser igual a I1 más I2, donde I1 es esta corriente, I2 es la corriente que pasa por R2. Recuerden que la primera ley de Kirchhoff dice que las corrientes que entran a un nodo son iguales a las corrientes que salen sobre ese nodo. Entonces, IT es igual a I1 más I2. Entonces, despejamos I2. ¿Listo? Igual también podemos despejar I1, no importa, da lo mismo. Es como en este caso que obtuvimos la fórmula en el caso el voltaje que cae sobre R2, pero también podíamos calcular el voltaje sobre R1 y son fórmulas muy similares. Solo cambia el elemento en el numerador, dependiendo de en cuál estemos midiendo la variable. Igual pasa acá. Entonces, bueno, vamos a calcular en este caso I2. Vamos a despejar la ecuación. Entonces, I2 será igual a IT menos I1, que es lo que vemos acá. Reemplazamos I1 para darlos en términos de I2, porque vean que en este caso tenemos dos variables, I2 e I1. IT la sabemos. IT es la corriente que proporciona la fuente de corriente. Entonces, vamos a mandar en términos de I1 en I2, ¿listo? I1 la vamos a reemplazar en términos de I2. Entonces, I1 va a ser igual al voltaje que cae en este elemento sobre la resistencia.
Entonces, recuerden que aquí colocamos una tierra, comúnmente colocamos la tierra en la parte de la línea más baja, donde se encuentra conectada la fuente. Entonces, aquí conectamos la tierra y el voltaje sería aquí. Le pueden colocar digamos, el nodo como quieran. Yo en este caso le coloqué el nombre de BX. Entonces, el voltaje en este punto sería BX menos 0, porque 0 es el voltaje de la tierra. ¿Listo? Entonces, sería BX sobre la resistencia. Eso sería la corriente que atraviesa R1. El voltaje que cae en la resistencia sobre el valor de la resistencia. ¿Listo? Entonces, vamos a reemplazar ese voltaje en el nodo B sub X. Entonces, en el nodo B sub X va a ser el mismo que cae sobre I2, porque recordemos que el voltaje en elementos, en resistencias que se encuentran en paralelo, es el mismo, ¿listo? El voltaje en paralelo es el mismo. El voltaje que cae acá es el mismo que cae acá. De hecho, es el mismo, vean, es el mismo extremo que vemos acá. Entonces, igual, el voltaje que cae sobre R2 será BX, el voltaje de acá será la corriente I2 por la resistencia 2. Ese es el voltaje BX, que también lo podemos expresar como R1 por I1, pero ya la tenemos relacionada acá. La idea es relacionarla con la variable I2. Entonces será el voltaje BX será I2 por R2, que es lo que tenemos acá en esta ecuación. Ahora reemplazamos B sub X acá en esta fórmula de acá. Entonces nos da I2 igual a I sub T menos B sub X, que es I2 por R2 sobre R1. ¿Listo? Acá lo tenemos. Ahora, vamos a pasar este que está restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Entonces nos queda I2 más I2 R2 sobre R1 va a ser igual a I sub T. ¿Listo? Pasamos este término al otro lado a sumar y listo. Y aquí vamos a sacar factor común de I sub 2. ¿Listo? Para operar. Entonces, I sub 2 por 1 más R2 sobre R1. Entonces, I2 por 1 da I2. Ahí está bien. I2 por R2 sobre R1 da I2 por R2 sobre R1. Da este término acá. Entonces, este factor común que acabamos de hacer es el adecuado. Esto es igual a I sub T. Aquí lo que hago es operar estas fracciones. Entonces, 1 por R1 da R1 más 1 por R2. Recuerden que este 1 es como si hubiera un 1 sobre 1. Entonces, el 1 de acá en el denominador sería 1 por R2, da R2, sobre la multiplicación de los denominadores. Entonces, aquí hay un 1 abajo, entonces 1 por R1, pues da R1. Ahí simplemente operé. ¿Listo? Y esto es igual a I sub T. Finalmente, despejamos este I2. Entonces, este que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Vea, pasó a multiplicar. Y este que está multiplicando pasó al otro lado a dividir. ¿Listo? Entonces, aquí obtuvimos la fórmula de un divisor de corriente. Esta sería la corriente que pasa por por el elemento R2. Entonces vean que es muy similar a la que obtuvimos en el divisor de voltaje, solo que vean que en este caso, en vez de ser R2, es decir, en el elemento donde estamos midiendo la corriente, se mira es el elemento contrario. Entonces, R1 sobre la suma de las dos resistencias por la corriente de entrada. Es muy similar. La única diferencia entre el divisor de voltaje y el divisor de corriente es que en el de corriente se coloca la resistencia en el numerador, la corriente por la cual no pasa, perdón, se coloca la resistencia por la cual no pasa. En este caso es R1. ¿Listo? Si fuésemos a obtener I1, no I2, sino I1, I1 sería, en vez de aquí ser R1, sería la corriente, sería la resistencia contraria. Entonces, en este caso, R2. Entonces, sería R2 sobre R1 más R2. ¿Listo? Muy similar al divisor de voltaje, solo que en el divisor de voltaje sí colocamos la resistencia sobre la cual vamos a medir. ¿Listo? En vez de la corriente, en cambio en la corriente colocamos es el elemento donde no estamos midiendo. ¿Listo? ¿Listo, Daniel? Sí quedó claro cómo obtuvimos
la fórmula de corriente para el divisor de corriente? ¿O quedó alguna duda? Entonces, ninguna. Bueno, listo pues. Entonces, procedamos a ver dos ejemplos. ¿Listo? Entonces, el primer ejemplo dice lo siguiente: obtener la corriente que atraviesa por las resistencias R1 y R2. Entonces, simplemente aplicamos el teorema, o bueno, sí, el divisor de voltaje, la ecuación. Entonces, I1 será igual a la corriente de entrada por la resistencia contraria, donde no estamos midiendo. Entonces, estamos viendo I1, que sería la corriente que viene por acá. Entonces, sería la resistencia opuesta, en este caso R2, sobre la suma de las dos resistencias. Entonces, ¿cuánto vale IT? Pues aquí dice 10 amperios. IT es 10 amperios. R2, ¿cuánto es? 200 ohmios. 200 ohmios sobre la suma de las dos resistencias. 100 ohmios más 200 ohmios. Aquí está. ¿Listo? Entonces, hacemos esta operación y nos da que es 6.67 amperios. ¿Listo? Eso lo podemos hacer en la calculadora, no hay ningún problema. Aquí rápidamente se puede ver que es 200 dividido entre 300, eso da 2 tercios. Entonces 10 por 2 da 20 y 20 dividido entre 3 da ese 6.67. ¿Listo? Ahí está. Ahora obtengamos la corriente que pasa por I2. La corriente I2 sería la corriente de entrada por la resistencia opuesta, en este caso R1, sobre la suma de las dos. ¿Listo? Entonces aquí la tenemos. Vean, la resistencia opuesta en este caso sería R1, que es 100 ohmios, sobre la suma de las dos resistencias. Esto me da un cálculo de 3.33 amperios. Entonces 100 dividido entre 300, eso me da un tercio, y 10 dividido entre 3 da 3.33 amperios. ¿Cómo comprobamos si nos dio rápidamente los cálculos? Pues sumamos estos 6.67 más 3.33 y eso me debe dar 10 amperios, lo cual es cierto. 6.7 más 3.3 da 10 amperios. Entonces ahí el ejercicio nos concordó. Listo. El ejemplo 2 nos dice lo siguiente: calcular la corriente que atraviesa la resistencia R3. Entonces, la resistencia R3 es la que tenemos acá en la salida. Entonces, este circuito, pues se le agregó un elemento más. En este caso, se le agregó un elemento R1, de tal manera que pues tenga un grado de complejidad un poco mayor al anterior. ¿Listo? Bueno, entonces, con ello vamos a proceder a hacer lo siguiente. Entonces, para poder obtener, obviamente, la corriente que pasa a través de cada uno de estos elementos utilizando el divisor de corriente, pues necesitamos saber la corriente de entrada. ¿Listo? Si no tenemos la corriente de entrada, pues no hay manera de cómo saber. Entonces, ¿cómo obtenemos esa corriente de entrada? Entonces, vamos a hacer el equivalente entre estas dos resistencias y luego la sumamos con ella. Entonces, la corriente total, pues es la corriente que proporciona esta fuente de voltaje. Entonces, R2 está conectado en paralelo con R3. Entonces, se hace el paralelo de estas dos y luego se suma con esta de 1 kilo ohms. Entonces, esta es la resistencia equivalente del circuito. Recordemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, sería el voltaje total, 5 voltios, sobre la resistencia equivalente de todo el circuito, que será 1 kilo ohms más el paralelo entre 2 kilo ohms y 5 kilo ohms. Entonces, ese paralelo para dos resistencias lo podemos hacer rápidamente como R2 por R3 sobre la suma de R2 más R3. ¿Listo? O pues podemos aplicar la del inverso, que es 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Listo? Como son solo dos resistencias, sale más rápido hacerlo así. Entonces, 2 kilo ohms por 5 kilo ohms sobre 5 kilo ohms más 2 kilo ohms. Entonces, esto me da 5 por 2, 10, 10 por 10 a la 6, ya que es 10 a la 3. Y 10 a la 3
Entonces los exponentes se van a sumar. 10 a la 3 por 10 a la 3 da 10 a la 3 más 3. Eso entonces da 10 a la 6. ¿Listo? Y abajo solo se están sumando 5 kilo ohms más 2 kilo ohms da 7 kilo ohms. ¿Listo? Entonces ahí está, da 7 kilo ohms y operamos. Entonces operamos esta parte de acá. Entonces 10 dividido entre 3, 10 dividido entre 3 da 3.33. Este pedazo da 3.33 por 10 a la 3, que es kilo ohms. ¿Listo? 10 a la 3 da kilo ohms. ¿Por qué? Porque vea, entonces como en este caso ya no están multiplicando, sino dividiendo el 10 a la 6 con 10 a la 3, pues recuerden que exponentes que se encuentran dividiendo, pues lo que hacemos es restarlos. ¿Listo? Entonces sería 10 a la 6 menos 3. 10 a la 6 menos 3. Entonces eso queda finalmente 10 a la 3. ¿Listo? Entonces esto queda 10 a la 3. Igual pueden verificar en la calculadora, queda igual. Entonces esto me daría finalmente 3.33 kilo ohms. Y más este 1 kilo ohms, pues me daría, bueno, creo que aquí 10 dividido entre 7. Esto me da 1, perdón, había hecho mal, lo he hecho al revés, entonces 10 sobre 7 da Sí. 1.42. Entonces ese 1.42 lo sumo con este 1 kilo ohms, ¿listo? Entonces daría 2.42 kilo ohms. Finalmente lo que hacemos es dividir 5 sobre 2.42 kilo ohms. Eso me da 2.06 miliamperios. Recordar, tener cuidado con las unidades, ¿no? Entonces, como está en kilo ohms, pues va a pasar al otro, digamos, queda como 10 a la menos 3. Igual, vean en la calculadora. Entonces, esto queda finalmente como 2.06 por 10 a la menos 3. Menos 3 es 1000. Entonces, nosotros podemos ver lo siguiente. Podemos ver 5 dividido entre 2.42. Eso me da 2.06. Y este kilo ohms, pues, como es 10 a la 3 en la parte dividiendo, lo podemos colocar en el numerador con, digamos, con el signo contrario. Entonces quería 10 a la menos 3. ¿Listo? ¿Me está diciendo algo, Daniel? Disculpa. Que le escuchaba. No, no, señor profe, no, no Bueno, estoy diciendo nada. listo. Entonces, este 10 a la 3, pues queda como 10 a la menos 3 y lo pasamos al numerador. Finalmente queda 2.06 miliamperios. Mili es 10 a la menos 3. Listo. Ahora vamos a obtener digamos ahora sí, lo que nos pidieron, que era I sub 3. Ya con ello sabemos la corriente que está entrando a este nodo. Entonces, esta corriente que acabamos de calcular es la que aporta esta fuente. ¿Listo? La corriente que viene acá entra a este nodo y se va a dividir sobre estas dos ramas. Nos piden la corriente que pasa sobre R3. Pero ahora sí, con la corriente total, sí podemos proceder a obtener esa corriente a través del divisor de corriente. Entonces, I sub 3 sería igual a la corriente total, la corriente de entrada del nodo, por la resistencia opuesta, en este caso es R2, porque estamos midiendo sobre R3, por R2 sobre la suma de las dos resistencias. En este caso, entonces, R2 más R3. Reemplazamos las variables. I sub T, eso es 2.06 miliamperios, por R2, en este caso R2, es 2 kilo ohms, sobre 2 kilo ohms más R3, que R3 es 5 kilo ohms. Entonces, operamos ello. Esta parte de aquí me va a dar, vea, 2 dividido entre 7, entonces 2 dividido entre 2 más 5, eso da 7, entonces da 2 séptimos, y en este caso, esta parte de acá abajo, el denominador, pues va a quedar en kilo ohms, ¿no? Es como 2x más 2x, da 4x, por ejemplo, ¿listo? Entonces da 7 kilo ohms. Ese kilo ohms de acá se irá con este kilo ohms de acá abajo, ¿listo? Bueno, operamos en la calculadora, entonces, bueno, por 2.06. Entonces, esto me da finalmente 5.0
.88. ¿Listo? Entonces, igual podemos utilizar la calculadora para que nos obtenga todo este resultado. Entonces, por ejemplo, 2.06 por 10 a la menos 3, que es de miliamperios. 10 a la menos 3 por 2 kiloohms, que sería 2 por 10 a la 3, sobre 2 kiloohms, que sería 2 por 10 a la 3, más 5 por 10 a la 3. ¿Listo? Entonces eso finalmente me da 5.88, 588.57 microamperios, porque en este caso es 10 a la menos 6. ¿Listo? Eso sería como 0.00058 amperios. ¿Listo? Vamos incluso a escribirla acá. Eso sería igual así 0.005, más o menos. Veamos a ver. Corremos 1 coma, 2 comas, 3 comas, 4, 5, 6. Entonces, sería igual a tener esta parte en miliamperios, sería, a ver, sería, corremos 1, 2, 3. Sería 0.58, en este caso, en miliamperios sería 0.58 y pasarlo a esta décima, entonces, ustedes tienen 588. Entonces colocamos, empezamos a correr la coma. Entonces la tenemos acá. Entonces la corremos 1, 2, 3. En este caso sería así, 3. Seguimos. Entonces colocamos otra cifra, 4. Colocamos otra, 5. Y colocamos otra, 6. ¿Listo? Entonces, esto sería en amperios. En amperios. Entonces, ustedes lo quieren pasar a miliamperios, entonces 1, 2 y 3. ¿Listo? Corren la coma, vea. Entonces, si quiere, para que sea más claro, un enter, entonces sería, corremos la coma 1, 2 y 3. Y ahí la tienen en miliamperios. ¿Listo? Entonces, estos saben que ceros a la izquierda, pues no son nada. Entonces, queda como 0.588 miliamperios. ¿Listo? Bueno, esto, digamos, si lo escriben de una manera u otra, pues está bien, no hay ningún problema. Ambas están bien, son equivalentes. Listo. Ahora vamos a proceder a ver el teorema de máxima transferencia de potencia. Entonces, este teorema nos dice lo siguiente, que tenemos una fuente y una resistencia en serie con dicha fuente, que la conocemos como resistencia de fuente. A esa fuente de voltaje, junto con esa resistencia, le vamos a conectar una resistencia de carga. Esta sería la resistencia de fuente, voltaje de fuente, y esta sería la resistencia de carga. Entonces, el teorema dice que la máxima transferencia de potencia que nosotros le podemos proporcionar a RL o a la resistencia de carga, que es la resistencia de salida que ustedes colocarían al circuito, dependiendo de su aplicación, sería máxima, esa potencia sería máxima cuando RL es igual a RS. ¿Listo? Eso es un teorema, eso está comprobado ahorita incluso en simulación. Verificamos que la máxima potencia que usted puede transmitir a la salida va a ocurrir cuando esta resistencia de carga es igual a la resistencia de fuente. Este tema es muy importante para ustedes que trabajan en telecomunicaciones, que es acoplar los sistemas para entregar la máxima transferencia de potencia a un, digamos, en un sistema de transmisión, por ejemplo. ¿Listo? Solo que aquí estamos trabajando con DC, es decir, no tenemos frecuencia, la frecuencia cero, entonces, pues aquí no tenemos mayor problema con esta parte de adaptación. Sin embargo, en los circuitos de alta frecuencia, en donde tenemos inductores y capacitores, estas resistencias o impedancias van variando, ¿listo? No son constantes. Para este circuito, que es circuitos 1, estas resistencias no cambian a través del tiempo, ¿listo? No cambian sus valores, solo trabajamos en DC y son
elementos puramente resistivos, entonces no hay variación. Los que cambian con la frecuencia son las impedancias de los capacitores y los inductores, que más adelante trabajaremos con inductores y capacitores para obtener la respuesta de esos circuitos. ¿Listo? Bueno. Entonces, listo. Entonces vamos a obtener la fórmula de la potencia máxima de transferencia. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, la potencia a la salida, que es la potencia NRL, va a ser igual al voltaje que cae sobre esta resistencia por la corriente. Entonces, recordemos que potencia es igual a voltaje por corriente. Bueno. Entonces, el voltaje NRL lo podemos obtener utilizando el divisor de voltaje. Entonces, el voltaje NRL es igual al voltaje de la fuente por la resistencia sobre la cual estamos midiendo. Entonces, sería RL sobre la suma de las dos resistencias, RS más RL. ¿Listo? Entonces, acá tenemos la fórmula del voltaje. Ahora, obtengamos la corriente. Entonces, la corriente va a ser igual al voltaje RL, que es el voltaje de acá de RL, sobre la resistencia. Entonces, nuevamente, la resistencia es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, el voltaje sobre la resistencia es VRL sobre la resistencia, en este caso es RL. ¿Listo? Entonces, esa es la corriente I. Esa sería la corriente I. Ahora, vamos a reemplazar VRL e I en esta fórmula principal. Entonces, queda BS por RL para reemplazar esta parte. Y la corriente la reemplazamos por este ítem de acá. ¿Listo? Ahora volvemos y reemplazamos este VRL. Vea que acá lo tenemos. Volvamos y reemplacémoslo por este valor que tenemos acá. ¿Listo? Entonces reemplazamos este elemento de aquí. Entonces vean, aquí lo que hice fue reemplazarlo. Dejé el resto tal cual como está, vean, tal cual como está. Incluso esta RL también la saqué de ahí. Y reemplacé simplemente VRL. Listo, fíjense que hicimos esto para poder llegar a los términos de solo el voltaje de entrada y las resistencias, porque si lo dejamos en VRL, pues quedamos con una incógnita y la idea no es, la idea es solo tener las resistencias y el voltaje de entrada, no tener por ahí voltajes y corrientes que no tenemos en este circuito. Nosotros tenemos las resistencias, normalmente tenemos las resistencias y el voltaje de entrada, no sabemos el punto del voltaje ni la corriente como tal, entonces para ello lo hemos expresado en términos de ese voltaje de entrada y esas resistencias. Bueno, entonces esta es la fórmula general. Esta sería la fórmula general para el sistema cuando no se encuentra acoplado. Si el sistema no se encuentra acoplado, utilizamos esta fórmula de acá. Si el sistema lo tenemos acoplado, es decir, que obtenemos la máxima potencia de transferencia cuando RS es igual a RL, cuando ambos son iguales, obtenemos la máxima potencia de transferencia y esta fórmula la vamos a poder reducir. Bueno, entonces si yo les pido, por ejemplo, en un ejercicio, les doy, calcúlenme la potencia RL, entonces ustedes pueden utilizar, digamos, esta fórmula directamente si RL y RS son distintas, entonces utilizan esta. Si yo les doy que RL y RS son iguales, pues vamos a utilizar esta de acá, que es la que vamos a despejar. ¿Listo? Entonces, bueno, RS sabemos que es igual a RL para el caso en donde tenemos máxima potencia de transferencia. Entonces, vean, cambiamos RS por RL, entonces da RL más RL, pues da 2RL, que es lo que tengo acá, 2RL, y arriba pues está el RL. Acá dejamos este 1RL quieto, y aquí reemplazamos nuevamente este RS, entonces este RS da, pues sería RL, RL más RL da 2RL, entonces RL sobre 2RL por el BS. Los BS se dejan quieticos ahí. B sub S. Ahora empezamos a operar. Este RL que está multiplicando se va a ir con este RL que está dividiendo. Entonces, aquí queda un medio. Aquí lo coloqué. Este RL también se va a ir con este RL, entonces también va a quedar un medio acá en este apartado. Y este 1 sobre RL, pues lo dejamos ahí quieto. Y este B sub S se multiplica con este B sub S, finalmente da entonces B sub S al cuadrado, ¿listo? Porque son iguales, al multiplicarlos se suman sus exponentes, entonces 1 más un exponente de acá, pues da 2, ¿listo? Entonces sería B sub S 2 sobre 2 por 2, 4, entonces aquí está el 4,
por RL. ¿Listo? Que esto es todo el denominador. 2 por 2, 4 por RL, 4 RL. ¿Listo? Esta es la máxima potencia de transferencia que se obtiene en la carga cuando hacemos que RL sea igual a RS. En ese punto vamos a poder obtener la máxima potencia de transferencia. Ahora vamos a hacer unos ejercicios y vamos a mirar a través de simulación que esto que dice es completamente cierto. Entonces, bueno, el primer punto dice obtener la potencia máxima de transferencia que puede proporcionar una fuente de voltaje de 10 voltios y una resistencia de fuente de 1 ohm. Entonces les piden obtener la máxima potencia de transferencia para un circuito que contiene una fuente de 10 voltios, en este caso, esto no son 10 sino 20, el ejercicio lo hice fue con 20, entonces bueno, esto sería corregir acá, entonces bueno, aquí son 20 voltios y la resistencia de 1 ohm, la resistencia de fuente. Entonces queremos saber cuál sería la resistencia de carga que me permitiría obtener la máxima potencia a transferir a la salida. Entonces, calculamos esa potencia. Entonces ya sabemos que para máxima potencia de transferencia, RL va a ser igual a RS, es decir, RL va a ser igual a 1 ohmio. Entonces simplemente reemplazamos. Entonces la potencia en RL es igual a V sub S al cuadrado sobre 4RL, sobre 4 por RL, donde RL es 1 ohmio. Entonces el voltaje de entrada es 20 voltios, o el voltaje más bien de la fuente, digo. Entonces 20 voltios al cuadrado, eso da 400 por 4 por la resistencia RL, que es 1 ohmio, da 4 ohmios. Aquí me faltó colocar el voltio. ¿Listo? Entonces 400 voltios dividido entre 4 ohmios da 100 watts. ¿Listo? Perdón, aquí es voltios al cuadrado. ¿Listo? Entonces venga, de una vez hago esta corrección para subirles ahorita ¿cómo es que llama? El documento actualizado. Entonces, tenemos acá que son 20 voltios, en el enunciado 20 voltios, y tenemos acá que es voltios al cuadrado. Sería esto mismo, pero sin la S. Listo, entonces aquí tenemos. Listo, entonces esto finalmente me da en watts. Recuerden que la potencia me da en términos de watts o vatios. Listo. Entonces, son 100 vatios. Vamos a revisar este circuito a través de simulación. Entonces, veamos. Es un ohmio y tenemos aquí un ohmio. Entonces, veamos cuánto obtenemos. Esto nos da, aquí está, nos da 100 watts. Entonces, este elemento que ven acá se llama potenciómetro. El potenciómetro se conecta de la siguiente manera. Recuerden que para hallar la potencia necesitan conocer el voltaje y la corriente. ¿Listo? Este sería el circuito, el mismo circuito que tenemos allá. Este es el mismo circuito que está allá. Entonces, queremos obtener la potencia en R2. Entonces, para poder obtener la potencia, pues necesitamos saber el voltaje y la corriente. ¿Listo? Una manera es conectar un amperímetro y conectar un voltímetro y multiplicar esos resultados, pero no. Hagámoslo con un elemento que de una vez nos dé ese valor. Entonces, vean, este elemento tiene dos extremos para conectar la corriente y dos extremos para medir el voltaje. Entonces, recuerden, el voltaje se mide sobre el elemento. Entonces vamos a medir la potencia sobre R2. Entonces vean, el voltaje siempre es en paralelo. La corriente se mide en serie, entonces siempre tenemos que abrir el circuito. Podemos abrirlo acá o podemos abrirlo acá. La corriente que pasa acá va a ser la misma, que viene por este lado que viene aquí abajito. ¿Listo? Esta resistencia es la misma de aquí hasta acá. Ya esta, la que viene acá, pues es diferente. Ah, no, perdón, este es un circuito en serie, entonces es la misma que vendría por acá, porque no hay más resistencias en paralelo ni nada por el estilo. Entonces lo podemos conectar acá. Listo, no hay problema. Entonces vendría acá y conectamos acá. Eso se conoce como abrir el circuito. Entonces abrimos el circuito para colocar el amperímetro del batímetro. Entonces, cuando hagamos prácticas, que ya es dentro de una semana que empezamos a hacer las prácticas, vamos a ver cómo medimos voltajes, corriente y cómo medimos con un batímetro. Entonces, vean. Entonces, ahí está la corriente y el voltaje a medir. Entonces, esto finalmente me da
100 watts. ¿Listo? Ahí dio una unidad que se conoce como voltiamperios, pero dejémoslo en watts, que igual da los mismos 100 watts. Entonces, el teorema de máxima transferencia de potencia dice que esa potencia va a ser máxima cuando RL es igual a RS. Entonces, veamos a través de simulación si es cierto. Entonces, empecemos a variar la resistencia de carga, a ver cómo varía esa potencia, si esa potencia llega a ser mayor en algún punto. Entonces, vamos a bajar a 0,9. ¿Listo? No vamos a bajar, vamos a cambiar primero de a poquitos. Vamos a ver cuál es la potencia en 0,9. Vea que en este caso la potencia bajó un poquito, 99.7. La teníamos en 1 ohmio. En 1 ohmio nos daba exactamente los 100 watts. Entonces la potencia bajó muy poquito, pero bajó. Vamos a seguir bajando. Ahora coloquemos 0,8 ohmios. Colocamos 0,8 ohmios y veamos que ahora la potencia bajó a 98.7 watts. Va bajando de a pocos porque estoy bajando de a poquitos. Vamos a 0,7. Vamos a ver cuánto baja en este caso. A medida que nos vamos alejando de la resistencia que maximiza el circuito, es decir, RL igual a RS, a medida que nos vamos alejando de ese elemento, pues la potencia va reduciéndose. Vean. Igual vamos ahora a hacer un poco más, vamos a disminuir más, colocamos aquí 0,5, veamos que ahora baja mucho más la potencia, vean, ya bajamos por debajo de 90 y sigamos, ahora coloquemos un valor mucho más exagerado, coloquemos 0,1, que ya está muy alejado de un ohmio, es 10 veces menos. Entonces vean que la potencia cae bastante, ¿listo? Y si la seguimos bajando, podemos colocar 0,01, veamos que la potencia va a ser, ya se va acercando casi a 0, ¿listo? Entonces vean, en este caso simplemente enviamos 3.9 watts de los 100 watts que podemos enviar en este circuito cuando lo maximizamos. Listo. Entonces volvamos al 1 ohmio. Entonces aquí tenemos los 100 watts y vamos ahora a empezar a aumentar la resistencia de carga para ver cómo vamos variando esa potencia de salida. Entonces coloquemos dos ohmios. Veamos cuánto nos da la potencia en este caso. Vean que en este caso nos dio 88.9, bajó. Incluso, no nos vayamos tan lejos, con unos 5 nos debe dar cerca de 95 watts, más o menos. Listo, vean, 96 watts, listo. Vamos a ahora 3, que debemos estar por los 80 watts más o menos, o incluso algo inferior. Listo, vean, 75 watts. Y vamos siendo un poco más drástico, 5. 5 seguro se llegará a los 50, 60 watts. Vean ahí, 55 watts. Y si seguimos aumentando, por ejemplo, con 10 ohmios, esa potencia también va a seguir disminuyendo. Entonces recuerden que la potencia es la energía que nosotros entregamos. Estamos entregando desde una fuente. Y esto es la energía que entregamos a un circuito, que esa energía puede variar en cantidades de voltaje y corriente. Podemos tener una corriente alta y un voltaje pequeño, o podemos tener un voltaje alto y una corriente pequeña, o podemos tener en términos iguales, como que no, como nosotros queramos diseñar esos circuitos, ¿no? Entonces, vean, ¿listo? Entonces, colocamos una de 100, nos dará una potencia cerca a 0. Entonces, vean. Entonces, estamos perdiendo mucha potencia a la salida porque se nos estaría quedando toda la potencia a la entrada, y la idea en los circuitos es enviar potencia a la salida, ¿listo? Enviar la energía a la salida del circuito para conectar lo que queramos. No sé si vamos a conectar un motor, un bombillo. La idea es enviar la mayor potencia posible, no enviar la menor como en este caso, que enviamos un valor muy poco. ¿Listo? Listo, entonces miramos el último ejercicio y damos por terminado ahí. Entonces, este ejemplo 2 dice diseñar el circuito para obtener la máxima potencia de transferencia a su salida. Sin embargo, aquí ya nos dieron esta resistencia a la salida y es de 50 ohmios. ¿Listo? Entonces, y ya nos dieron RS. Entonces, nosotros podemos conectar en paralelo a esta resistencia R1
para reducir. Entonces, siempre que conectamos resistencias en paralelo, reducimos la resistencia equivalente. Caso contrario, si tenemos resistencias en serie, estamos aumentando la resistencia del circuito. En este caso, al colocar en paralelo, reducimos la resistencia del circuito. Entonces, este método que voy a hacer funciona siempre y cuando este R1 sea mayor a RS. ¿Listo? Este RL que tenemos acá sea mayor a RS. Si es menor, pues ya no habría manera, porque si es menor, ¿cómo vamos a aumentar la resistencia en paralelo? No se puede. Siempre con resistencia en paralelo disminuimos ese valor. La única sería abrir el circuito y colocar resistencias en serie para aumentar la resistencia. Eso podría ser. Bueno, en este caso entonces conectamos una resistencia en paralelo que yo la llamé R2 para reducir esta resistencia a la salida, que sería este circuito equivalente, obtener estos mismos 20 ohms. Entonces colocamos que RL es igual a R1 paralelo a R2. ¿Listo? Entonces la resistencia equivalente sería R1 por R2 sobre R1 más R2. Y reemplazamos RL, queremos, es decir, en la resistencia equivalente de salida queremos que sea igual a la resistencia de fuente. Entonces serían 20 ohms, ¿listo? Entonces 20 ohms queremos que sea igual a RL. Y entonces reemplazamos R1 que ya lo tenemos, 50 ohms, 50 ohmios. Lo que no sabemos es R2 y es lo que queremos calcular para poder reducir esta resistencia equivalente a 20 ohms. Entonces pasamos que está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar. Entonces queda 20 por 50 más R2 igual a 50 por R2. ¿Listo? Pasamos 20 ohmios a dividir y eso 50 dividido sobre 20 da 2.5. ¿Listo? Entonces queda la ecuación tal cual, solo que pasé a dividir ese elemento. Y ahora paso este elemento al otro lado a este elemento, perdón, lo paso al otro lado a restar, porque está sumando. Entonces, 2.5 menos 1R2, eso da 1.5. ¿Listo? 1.5 R2. Pasamos 1.5 a dividir a 50, pasamos al otro lado, y esto me da finalmente 50 dividido entre 1.5 me da 33.33 ohmios. Entonces, al colocar 33.33 ohmios, permite que esta resistencia equivalente sea de 20 ohmios y lo podemos comprobar en la calculadora. Entonces 50 por 33.33 sobre la suma de las dos, porque recuerden que estamos haciendo en paralelo, 33.33, vean, estamos hallando la resistencia en paralelo de este elemento y vean, me da 19.99, muy cercano a 20 ohmios, ¿listo? Entonces, esta resistencia equivalente quedó de 20 ohmios. Ahora veamos cuál es la potencia que nos puede proporcionar esa salida. Entonces, B sub S al cuadrado, que es la potencia de entrada, sobre 4RL. La potencia, perdón, el voltaje de entrada es 20 voltios al cuadrado sobre 4 veces RL, que RL, pues ya sabemos que es 20. Yo lo acabé de hacer en la calculadora. Entonces, esto es 20. Entonces, 400 dividido entre 4 por 20, 400 dividido entre 4 da 100, 100 dividido entre 20 da 5. 5 watts es la máxima potencia de transferencia que me puede transmitir este circuito con la modificación que